Libro Club Revolución. Hola, ¿qué tal? Para nosotras y para nosotros aquí desde el Libro Club Revolución es un verdadero gusto y un placer compartir contigo un maratón más de lectura. Así es que en este caso, que tenemos la temática del Día de Muertos, pues es un placer y un gusto compartir contigo poesía, cuento, algún fragmento de novela para hacer llegar hasta ti, hasta donde te encuentres, el gran placer de la lectura y en este caso la lectura en voz alta. Yo soy Carlos Carranza y quiero compartirte algunos poemas que tienen justamente como la temática de la muerte. Comencemos con el gran poeta Javier Villaurrutia en su libro Nostalgia de la muerte. Su primer poema se llama Nocturno y dice lo siguiente. Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio. Las voces imprevistas que a intervalos enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos. Todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel. Todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva, y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. ¿Qué te parece que vamos ahora a otro poema de este mismo libro y que sería un placer compartir contigo? Nocturno de la estatua, del mismo autor, un poema dedicado a Agustín Lazo. Soñar. Soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, querer tocar el grito y solo hallar el eco, querer asir el eco y encontrar solo el muro, y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como una hermana imprevista y jugar con las fichas de sus dedos, y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. Y ahora vamos con otro poeta. En este caso hablaremos del poeta Elías Nandino, que escribe un poema llamado Amor sin muerte, y tiene un epígrafe también de un poema muy famoso de Francisco de Quevedo, que es Amor constante más allá de la muerte, y él toma este verso que dice lo siguiente, polvo serán, mas polvo enamorado. El poema Amor sin muerte de Elías Nandino dice lo siguiente, amo, y al amar yo siento que existo, que tengo vida y soy mi fuga encendida en constante nacimiento. Amo, y en cada momento amar, es mi muerte urgida, por un amor sin medida en incesante ardimiento. Mas cuando amar ya no intente, porque mi cuerpo apagado vuelva a la tierra absorbente, todo será devorado, pero no el amor ardiente de mi polvo enamorado. ¿Qué te parece que ahora cerramos ya este primer momento de poesía? ¿Y qué tal un poema de Jaime Sabines? Un gran poeta que además es muy conocido por muchas y muchos de nosotros. Y este poema de Jaime Sabines se llama ¿Qué costumbre tan salvaje? ¿Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra? Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, le introducen, le ponen lajas encima y luego tierra, tras, paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando. Ahí te quedas, de aquí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto.
los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué los enterraron? ¿Por qué no los dejaron fuera hasta secarse, hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo o darlo a los animales o tirarlos a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 2 o 3 cada día se levantarían a vivir. La pata del mono de W. W. Jacobs. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Loborn Villa los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperadas e inútiles situaciones que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. «Oigan el viento», dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. «Lo oigo», dijo éste, moviendo implacablemente la reina. «Jaque». «No creo que venga esta noche», dijo el padre con la mano sobre el tablero. «Mate», contestó el hijo. «Esto es lo malo de vivir tan lejos», vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. «De todos los barriales, este es el peor. El camino es un pantano. No sé en qué piensa la gente. Como hay solo 2 casas alquiladas, no les importa». «No te aflijas, querido», dijo suavemente su mujer. «Ganarás la próxima vez». El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. «Ahí viene», dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Lo oyeron saludar al recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos saltones y la cara rojiza. «El sargento mayor Morris», dijo el señor White presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. «Hace 21 años», dijo el señor White sonriendo a su mujer y a su hijo, «cuando se fue era apenas un muchacho, mírenlo ahora». «No parece haberle sentado tan mal», dijo la señora White amablemente. «Me gustaría ir a la India», dijo el señor White, «solo para dar un vistazo». «Mejor quedarse aquí», replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza. «Me gustaría ver esos viejos templos y faquires y malabaristas», dijo el señor White. «¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días de una pata de mono o algo por el estilo?» «Nada», contestó el soldado apresuradamente, «nada que valga la pena oír». «¿Una pata de mono?», preguntó la señora White. «Bueno, es lo que se llama magia, tal vez», dijo con desgana el sargento. Sus 3 interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios, volvió a dejarla, el dueño de casa la llenó. «A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular», dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. «¿Y qué tiene de extraordinario?», preguntó el señor White quitándosela a su hijo para mirarla. «Un viejo faquir le dio poder mágico», dijo el sargento mayor. «Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos». Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. «¿Y usted, por qué no pide las 3 cosas?», preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. «Las he pedido», dijo, y su rostro curtido palideció. «¿Realmente se cumplieron los 3 deseos?», preguntó la señora White.
Se cumplieron, dijo el sargento. ¿Y nadie más pidió?, insistió la señora. Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las 2 primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. Morris, si obtuvo sus 3 deseos, ya no le sirve el talismán, dijo finalmente el señor White. ¿Por qué lo guarda? El sargento sacudió la cabeza. Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas. Otros quieren probarlo primero y pagarme después. ¿Y si a usted le concedieran 3 deseos más, dijo el señor White, los pediría? No sé, contestó el otro, no sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. Mejor que se queme, dijo con solemnidad el sargento. Si usted no la quiere, Morris, démela. No quiero, respondió terminantemente. La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. Sea razonable, tírela. El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó, ¿cómo se hace? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta, pero le prevengo que debe temer las consecuencias. Parece de las 1001 noches, dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa. ¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? El señor White sacó del bolsillo el talismán. Los 3 se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. Si está resuelto a pedir algo, dijo agarrando el brazo de White, pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida, el talismán fue en cierto modo olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India. Si en el cuento de la pata del mono hay tanta verdad como en los otros, dijo Herbert, el hijo, cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo?, preguntó la señora mirando atentamente a su marido. Una bagatela, contestó el señor White, ruborizándose levemente. No quería aceptarlo, pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. Sin duda, dijo Herbert con fingido horror, seremos felices, ricos y famosos. Para empezar tienes que pedir un imperio, así no estarás dominado por tu mujer. El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó perplejamente. No se me ocurre nada para pedirle, dijo con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto?, dijo Herbert poniéndole la mano sobre el hombro. Bastará con que pidas 200 libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne, hizo un guiño a su mujer y tocó en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. Se movió, dijo mirando con desagrado el objeto y lo dejó caer. Se retorció en mi mano como una víbora. Pero yo no veo el dinero, observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. Apostaría que nunca lo veré. Habrá sido tu imaginación, querido, dijo la mujer mirándolo ansiosamente. Sacudió la cabeza. No importa, no ha sido nada, pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y los 2 hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando se golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa en medio de la cama, dijo Herbert al darles las buenas noches. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible,
que la miró con asombro. Se rió molesto y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. «Todos los viejos militares son iguales», dijo la señora White. «Qué idea la nuestra, escuchar esas tonterías. ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieran las 200 libras, pero ¿qué mal podrían hacerte? Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza», dijo Herbert. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, dijo el padre. «Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta», dijo Herbert levantándose de la mesa. «No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte». La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino, de vuelta a la mesa del comedor. Se burló de la credulidad del marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla, y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. «Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas», dijo al sentarse. «Sin duda», dijo el señor White, «pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano, te lo juro». «Habrá sido en tu imaginación», dijo la señora suavemente. «Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era... ¿Qué sucede?». Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una chistera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo 3 veces en el portón. Por fin se decidió a llamar. Apresuradamente la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente para que les dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. «Vengo de parte de Mo y Meggins», dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert?». Su marido se interpuso. «Espera, querida, no te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor», y lo miró patéticamente. «Lo siento», empezó el otro. «¿Está herido?», preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. «Mal herido», dijo pausadamente, «pero no sufre». «Gracias a Dios», dijo la señora White juntando las manos. «Gracias a Dios». Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido, que parecía tardar en comprender, y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. «Lo agarraron las máquinas», dijo en voz baja el visitante. «Lo agarraron las máquinas», repitió el señor White, aturdido. Se sentó mirando fijamente por la ventana. Tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya como en sus tiempos de enamorados. «Era el único que nos quedaba», le dijo al visitante. «Es duro». El otro se levantó y se acercó a la ventana. «La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida», dijo sin darse vuelta. «Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco a las órdenes que me dieron». No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. «Se me ha comisionado para declararles que Mo y Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente», prosiguió el otro, «pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada». El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose
Miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó, desmayado. En el cementerio nuevo, a unas 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. «Vuelve a acostarte», dijo tiernamente. «Vas a coger frío». «Mi hijo tiene más frío», dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. «La pata de mono», gritaba desatinadamente. «La pata de mono». El señor White se incorporó alarmado. «¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede?» Ella se acercó. «La quiero». «¿No la has destruido?» «Está en la sala, sobre la repisa», contestó asombrado. «¿Por qué la quieres?» Llorando y riendo se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente: «Solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste?» «¿Pensaste en qué?», preguntó. «En los otros 2 deseos», respondió enseguida. «Solo hemos pedido uno». «¿No fue bastante?» «No», gritó ella triunfalmente. «Le pediremos otro más. Búscala primero y pide que nuestro hijo vuelva a la vida». El hombre se sentó en la cama temblando. «Dios mío, estás loca». «Búscala pronto y pide», le balbuceó. «Mi hijo, mi hijo». El hombre encendió la vela. «Vuelve a acostarte, no sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo?» «Fue una coincidencia. Búscala y desea», gritó con exaltación la mujer. El marido se dio vuelta y la miró. «Hace 10 días que está muerto. Y además no quería decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras...» «Tráemelo», gritó la mujer, arrastrándolo hacia la puerta. «¿Crees que temo al niño que he criado?» El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos, antes que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el zaguán, con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. «Pídelo», gritó con violencia. «Es absurdo y perverso», balbuceó. «Pídelo», repitió la mujer. El hombre levantó la mano. «Deseo que mi hijo viva de nuevo». El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de ahí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer, que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta apagarse y proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el sonido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje
encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera, el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. ¿Qué es eso?, gritó la mujer. Una rata, dijo el hombre, una rata se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. Es Herbert, es Herbert. La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. ¿Qué vas a hacer?, le dijo ahogadamente. Es mi hijo, es Herbert, gritó la mujer, luchando para que la soltaran. Me había olvidado que el cementerio está a 2 millas. Suéltame, tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre. ¿Tienes miedo de tu propio hijo?, gritó. Suéltame. Ya voy, Herbert, ya voy. Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó. Mientras bajaban la escalera, oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. La tranca, dijo, no puedo alcanzarla. Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata del mono. Si pudiera encontrarle antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hacia el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. Buenas noches. Mi nombre es Karen Celso y les doy la bienvenida a otra edición de Libro Club Revolución en este maratón especial de Día de Muertos. En esta ocasión, yo escogí una lectura de esta compilación de lecturas que lleva por título Los mariachis asesinos, escrito por Marcel Fernández. La lectura que yo escogí se llama Alas. Al amanecer de aquella noche en que soñó que volaba, Julián despertó buscándose prolongaciones aladas en su cuerpo. Al no encontrarlas, pues la abstracción material del sueño se desmaterializó cuando Julián abrió los ojos, decidió entonces crear un par de alas para pegárselas en los costados de la espalda, amarrándoselas a los brazos y así sustituyendo estos por aquellas, volar. La decisión estaba tomada. Ahora Julián tendría que procurarse de algunas aves para desplumarlas. El resto, pegamento, baquetas de madera, hilo, alambre, etc., lo compraría en la tienda de la esquina. Julián hubiera querido plumas de águila, ya que las consideraba las más eficaces, pero se inclinó por las de paloma, pues si las de águila tenían la fortaleza, las de paloma, pensó, la elegancia. Y él deseaba ser admirado por su vuelo, no como alguien que obtiene las cosas por la fuerza, sino por el ingenio. Además, las plumas de paloma eran más accesibles que las de águila. Una noche después del sueño, cerca de las 2 de la madrugada, Julián, cual hombre mosca, trepaba por la pared frontal de la iglesia, de manera que, una vez en las almenas, pudiera cazar a cuanta paloma estuviera allí en su nido. En su ascenso, decapitó con el pie izquierdo a un ángel de piedra que le sirvió de apoyo. El ruido de la cabeza al estrellarse contra el suelo lo hizo palidecer, inmovilizándose y por último, al descender de la fachada, recogió entonces la celestial cabeza para examinarla y, con sorpresa, le descubrió un parecido asombroso con su propio rostro. Levantó la mirada para ver la figura que había dejado incompleta, y
contemplar a un ángel decapitado que sospechosamente también era de la misma altura y complexión que la de su propio cuerpo, salvo 2 espléndidas alas de piedra que lo adornaban, con ese fuerte presentimiento de llegar a ser él, Julián Rodríguez, un ángel del Señor, retornó a las alturas derribando en su camino 2 querubines, 3 arcángeles y otras tantas cabezas de tronos. A la mañana siguiente, Julián, desvelado pero satisfecho por la cuantiosa cacería, bebió la sangre de 5 palomas, pues creía que era la sangre de estos seres alados en donde se encontraba la sustancia del vuelo, sin la cual es imposible volar. Apurada la bebida, tomó las plumas de las palomas y las colocó por tamaño y color en la mesa de su estudio, para luego dormir no tan plácidamente como lo hubiese deseado, ya que severos cólicos lo empezaron a atormentar. Transcurrido algún tiempo, y curado Julián de los dolores estomacales, las alas del sueño estaban construidas. Más aún, se podían utilizar en cualquier momento. Y como el hambre de volar lo devoraba, no tuvieron que pasar muchos días para llegar a la mañana en que intentó su primer vuelo. Una vez en la fecha clave, sábado 11 de febrero de 1889, Julián se desnudó. Se pegó las plumas de paloma en todo el cuerpo, se adaptó las alas en los brazos y desde la azotea de su casa se arrojó al vacío, en donde abriendo y cerrando las alas, abriendo y cerrando las alas. Esa mañana, Julián hubo de recordar el ruido que alguna vez lo hizo palidecer, una cabeza de ángel estrellándose contra el pavimento. Espero que esta lectura les haya gustado. Nos vemos en próximas ediciones. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy César Alcázar y voy a leerles un pequeño resumen del cuento Los crímenes de la calle Morgue por Edgar Allan Poe. Disfrútenlo. Extraordinarios crímenes. Esta madrugada, alrededor de las 3, los habitantes del Quartier Saint-Roch fueron despertados por una serie de espantosos gritos que parecían proceder del 4º piso de una casa de la Rue Morgue, ocupada, según se dice, por una tal Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille d'Espanaye. Después de algún tiempo empleado en infructuosos esfuerzos para poder penetrar buenamente en la casa, se forzó la puerta de entrada con una palanca de hierro y entraron 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. En ese momento cesaron los gritos, pero en cuanto aquellas personas llegaron apresuradamente al primer rellano de la escalera, se distinguieron 2 o más voces ásperas que parecían disputar violentamente y proceder de la parte alta de la casa. Cuando la gente llegó al segundo rellano, cesaron también aquellos rumores y todo permaneció en absoluto silencio. Los vecinos recorrieron todas las habitaciones precipitadamente. Al llegar, por último, a una gran sala situada en la parte posterior del 4º piso, cuya puerta hubo de ser forzada por estar cerrada interiormente con llave, se ofreció a los circunstantes un espectáculo que sobrecogió su ánimo, no solo de horror, sino de asombro. Se hallaba la habitación en violento desorden, rotos los muebles y diseminados en todas direcciones. No quedaba más lecho que la armadura de una cama, cuyas partes habían sido arrancadas y tiradas por el suelo. No se encontró rastro alguno de Madame L'Espanaye. Se efectuó un reconocimiento de la chimenea y... horroriza decirlo. Se extrajo de ella el cuerpo de su hija, que estaba colocado cabeza abajo
y que había sido introducido por la estrecha abertura hasta una altura considerable. Hallaron después el cadáver de la anciana señora, con el cuello cortado de tal modo que la cabeza se desprendió del tronco al levantar el cuerpo. Tanto este como la cabeza estaban tan horriblemente mutilados que apenas conservaban apariencia humana. Más tarde, en el periódico se leyó: capturado. En el Bois de Boulogne se ha encontrado a primeras horas de la mañana del día, la mañana del crimen, un enorme orangután de la especie de Borneo. Su propietario, que se sabe que es un marinero perteneciente a la tripulación de un navío maltés, podrá recuperar el animal previa su identificación, pagando algunos pequeños gestos ocasionados por su captura y manutención. De pronto, ese mismo día, un visitante entró a la casa sin llamar y subió algunos peldaños de la escalera. Ahora, sin embargo, parecía vacilar. Se le oyó descender, luego subir de nuevo. Ahora ya no retrocedía por segunda vez, sino que subió con decisión y llamó a la puerta. Entró un hombre. Era un marinero, un hombre alto, fuerte, musculoso, con una expresión de arrogancia no del todo desagradable. Estaba provisto de un grueso garrote de roble y no parecía llevar otras armas. Saludó inclinándose torpemente, pronunciando un «buenas tardes» con acento francés. Venía a reclamar él su orangután. «Que Dios me ampare», exclamó después de una breve pausa. «Diré cuanto sepa sobre el asunto, pero estoy seguro de que no creerán ustedes ni la mitad siquiera». En resumen, esto fue lo que contó. Había hecho recientemente un viaje al archipiélago Índico. Él formaba parte de un grupo que desembarcó en Borneo y pasó al interior para una excursión de placer. Entre él y un compañero suyo habían dado captura al orangután. Su compañero murió y el animal quedó de su exclusiva pertenencia. Después de muchas molestias producidas por la ferocidad indomable del cautivo, durante el viaje de regreso consiguió por fin alojarlo en su misma casa, en París, donde, para no atraer sobre él la curiosidad insoportable de los vecinos, lo recluyó cuidadosamente, con objeto de que curase una herida que se había producido en un pie con una astilla a bordo de su buque. Su proyecto era venderlo. Una noche, o mejor dicho, una mañana, la del crimen, al volver de una francachela celebrada con algunos marineros, encontró al animal en su alcoba. Se había escapado del cuarto contiguo, donde él creía tenerlo seguramente encerrado. Se hallaba sentado ante un espejo, teniendo una navaja de afeitar en su mano. Estaba todo enjabonado, intentando afeitarse, operación en la que probablemente había observado a su amo a través del ojo de la cerradura. Aterrado, viendo tan peligrosa arma en manos de un animal tan feroz y sabiéndole muy capaz de hacer uso de ella, el hombre no supo qué hacer durante un segundo. Frecuentemente había conseguido dominar al animal en sus accesos más furiosos utilizando un látigo y recurrió a él también en aquella ocasión. Pero, al ver el látigo, el orangután saltó de repente fuera de la habitación y echó a correr escaleras abajo, y viendo una ventana desgraciadamente abierta, salió a la calle. El marinero lo persiguió. Al descender el animal por un pasaje situado detrás de la Rue Morgue, la atención del fugitivo fue atraída por una luz procedente de la ventana abierta de la habitación de Madame L'Espanaye.
en el cuarto piso. Se precipitó hacia la casa y al ver la cadena del pararrayos trepó ágilmente por ella. Se agarró al postigo que estaba abierto de par en par hasta la pared y, apoyándose en esta, se lanzó sobre la cabecera de la cama. Apenas si toda esta gimnasia duró 1 minuto. El orangután, al entrar en la habitación, había rechazado contra la pared el postigo, que de nuevo quedó abierto. Madame L'Espanaye y su hija, vestidas con sus camisones todavía, estaban, según parece, arreglando algunos papeles en el cofre de hierro que había sido llevado al centro de la habitación. Estaba abierto y esparcido su contenido por el suelo. Sin duda, las víctimas se hallaban de espaldas a la ventana, y a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la llegada del animal y los gritos, es probable que no se dieran cuenta inmediatamente de su presencia. El golpe del postigo debió ser verosímilmente atribuido al viento. Cuando el marinero llegó y miró al interior, el terrible animal había asido a Madame L'Espanaye por los cabellos, que en aquel instante tenía sueltos por estarse peinando, y movía la navaja ante su rostro imitando los ademanes de un barbero. La hija yacía inmóvil en el suelo, desvanecida. Los gritos y los esfuerzos de la anciana, durante los cuales estuvo arrancando el cabello de su cabeza, tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután en pura cólera. Con un decidido movimiento de su hercúleo brazo, le separó casi la cabeza del tronco. A la vista de la sangre, su ira se convirtió en frenesí. Con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos, se lanzó sobre el cuerpo de la hija y clavó sus terribles garras en su garganta, sin soltarla hasta que expiró. Sus extraviadas y feroces miradas se fijaron entonces en la cabecera del lecho sobre el cual la cara de su amo, rígida por el horror, apenas si se distinguía en la oscuridad. La furia de la bestia, que recordaba todavía el terrible látigo, se convirtió instantáneamente en miedo, comprendiendo que lo que había hecho le hacía acreedor a un castigo. Pareció deseoso de ocultar su sangrienta acción. Con la angustia de su agitación y nerviosismo, comenzó a dar saltos por la alcoba, derribando y destrozando los muebles con sus movimientos y levantando los colchones del lecho. Por fin, se apoderó del cuerpo de la joven y a empujones lo introdujo por la chimenea en la posición en que fue encontrado. Inmediatamente después, se lanzó sobre el de la madre y lo precipitó de cabeza por la ventana. Al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilado fardo, el marinero retrocedió horrorizado hacia la cadena, y más que agarrándose, dejándose deslizar por ella, y se fue inmediatamente y precipitadamente a su casa, con el temor de las consecuencias de aquella terrible carnicería. Fin. Hola, yo soy Virginia Mares y hoy voy a compartirles esta última lectura del maratón de lecturas de Día de Muertos, aquí en Libro Club Revolución. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a las y los participantes en este maratón. Nos vemos en el próximo año para seguir leyendo historias de terror. Yo compartiré con ustedes Francisca y la muerte, de Onelio Jorge Cardoso. Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. Si no molesto, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, le respondieron, y asomándose a la puerta, un hombre señaló con su dedo rudo de labrador.
allá por los matorrales que bate el viento. ¿Ve? Hay un camino que sube la colina. Arriba hallará la casa. Cumplida está, pensó la muerte, y dando las gracias, echó a andar por el camino aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Andando pues, miró la muerte la hora y vio que eran las 7 de la mañana. Para la 1:15, pasado el meridiano, estaba en su lista cumplida ya la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso, se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte, y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de romerillo y rocío. Efectivamente, era el mes de mayo, y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire, y un olor a vida subía desde las flores. Natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos, ni tanta abeja con su flor. Pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Así pues, echó a andar la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. Por favor, con Panchita, dijo adulona la muerte. Abuela salió temprano, contestó una nieta de oro, un poco temerosa, aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa?, preguntó la muerte. ¿Quién lo sabe?, dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando. Y la muerte se mordió el labio. No era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ella no regrese hasta el anochecer. ¡Chin!, pensó la muerte. Se me irá el tren de las 5. No, mejor voy a buscarla. Y levantando su voz dijo la muerte: ¿Dónde? De fijo, pudiera encontrarla ahora. De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal?, preguntó la muerte. Sígala cerca, y luego verá el campo arado detrás. Gracias, dijo secamente la muerte, y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo arado, y no había un alma en él, solo garzas. Soltóse la trenza la muerte y rabió. ¡Oh! Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos? Tiene suerte, dijo el caminante. Media hora lleva en casa de los Noriega. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre. Gracias, dijo la muerte como un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo, y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriega. Con Francisca, a ver si me hace el favor.
¿Ya se marchó? ¿Pero cómo? ¿Así tan de pronto? ¿Por qué tan de pronto? Le respondieron. Solo vino a ayudarnos con el niño, y ya lo hizo. ¿De qué extrañarse? Bueno, verá, dijo la muerte turbada. Es que siempre una hace la sobremesa en todo, digo yo. Entonces usted no conoce a Francisca. Tengo sus señas, dijo burocrática la impía. A ver, dígamelas, esperó la madre. Y la muerte dijo, pues con arrugas, desde luego, ya son 60 años. ¿Y qué más? Verá el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz, digamos, ¿digamos qué? Filosa. ¿Eso es todo? Bueno, además de nombre y 2 apellidos. Pero usted no ha hablado de sus ojos. Bien, nublados. Sí, nublados han de ser, ahumados por los años. No, no la conoce, dijo la mujer. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa, a quien usted busca, no es Francisca. Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada sin preocuparse mucho por la mano y la trenza que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo. En casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pastura para la vaca de los nietos. Mas solo vio la muerte la pastura recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. ¡Dios! ¡Las 4:30! ¡Imposible! Se me va el tren. Y echó la muerte de regreso maldiciendo. Mientras, a 2 kilómetros de allí, Francisca escardaba de malas hierbas el jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y, sonriéndole, le echó a su manera el saludo cariñoso. ¡Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, siempre hay algo que hacer. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo maratón de lecturas de Día de Muertos. ¡Hasta luego! Libro Club Revolución.